Asperges me, Domine isopo et mundabo. Hablando del sacerdocio, yo puedo decirles que la cosa la más urgente, la más importante, la más necesaria para la sociedad actual es tener sacerdotes. ¿Por qué tener sacerdotes? Y porque sin sacerdotes, bien la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos mereció por su encarnación, por su cruz, por su redención, por su muerte, queda como inutilizada. Usted puede tener una fuente de agua potable de millones y millones de metros cúbicos de agua, pero si no la sacan a esta agua de la fuente, queda ahí, la gente muere de sed. Entonces necesitamos sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote en lo concreto? Y bien es Cristo continuado. Es un hombre consagrado a Cristo, a Dios, revestido de los poderes de Cristo. Miren, por ejemplo, lo que dice aquí el Papa Pío XI, Ad Catholici Sacerdotii, del 20 del 12 1935. El Papa Pío XI, que escribió varias encíclicas muy interesantes, una acerca del sacerdocio, dice: el sacerdote es el intercesor público y oficial de la humanidad cerca de Dios. Intercesor público y oficial, revestido de los poderes del sumo sacerdote Dios encarnado Jesucristo. El sacerdote es el intercesor público y oficial de la humanidad cerca de Dios. Ha recibido el encargo y el mandato de ofrecer a Dios en nombre de la Iglesia no solo el real y verdadero sacrificio del altar, sino también el sacrificio de alabanza. Entonces aquí tiene dos sacrificios que ofrece: el sacrificio de la cruz, renovado realmente con la misma eficacia sobre el altar, y también ofrece el sacrificio de alabanza, como dice el Salmo 49, 14, es decir, con salmos, preces y cánticos tomados en gran parte de los libros sagrados, ofrece a Dios cada día varias veces el debido tributo de adoración y cumple el necesario deber de rogar por la humanidad, hoy más afligida que nunca y más que nunca necesitada de Dios. En pocas palabras, el Papa dice muchísimas cosas. Entonces, el primero, el sacerdote es el intercesor público oficial de la humanidad. De la humanidad, no es poco, no es poco. San Leonardo de Puerto Mauricio, en su maravilloso librito que se llama El Tesoro Escondido, la Santa Misa, El Tesoro Escondido, dice: el día que no habrá misa ya es fin del mundo. ¿Por qué? Porque la corrupción va a inundar todo, inundación de pecados que atraen el castigo de Dios. Entonces es el intercesor público y oficial. De hecho es Cristo que intercede mediante el sacerdote, puesto que el sacerdote está revestido de los poderes mismos de Cristo. Ha recibido, dice, el encargo y el mandato de ofrecer a Dios en nombre de la Iglesia. No solo el real y verdadero sacrificio del altar, sino también ese sacrificio de alabanzas, lo que llamamos el breviario, las oraciones oficiales de la Iglesia, que reza 8 veces al día, unos 32 salmos, maitines, 9 salmos, con 3 o 9 lecturas según las fiestas, laudes, 5 salmos y oraciones, prima, 3 salmos y oraciones, tercia, más o menos 9 de la mañana, 3 salmos, sexta, 3 salmos, mediodía, nona, 3 salmos, víspera, 5 salmos y completas 3 salmos con oraciones. Pero estas oraciones no son del sacerdote en sí, son de la iglesia. Entonces el sacerdote reza por todos los hombres, por toda la humanidad, dice aquí el Papa, estos salmos. Y también ofrece cada día
el divino sacrificio. Es como si Cristo hubiera sido clasificado hoy y su sangre clama por nosotros. Ahora imagínense, si no hay sacerdotes, el sacrificio de Cristo ya no se ofrece. Y si no ofrece, ya no hay el paraguas, digamos, o pararrayo contra la ira y maldición de Dios que merecen nuestros pecados. Mientras más hay pecados, más hace falta intercesión y súplica en nombre de Cristo. Un santo dijo, hay muchas chispas que caen de la chimenea del barco en el mar, pero al caer en el mar no provocan incendio. ¿Por qué? Porque el agua las apaga. Y bien, todos los pecados de los hombres están apagados, de un cierto modo, por el santo sacrificio de la misa. Por ejemplo, cada día en la misa tradicional, el ofertorio, el sacerdote toma, aunque no haya nadie en la misa, en la iglesia, él solo, toma la hostia, mira el crucifijo, ¿y qué dice? Me dice algo maravilloso, la oración que sigue. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Hostia significa víctima del sacrificio. Víctima del sacrificio. Recibe esta inmaculada hostia. Que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, y también por todos los fieles aquí presentes en la misa, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, a fin que sirva para mí y para ellos, para la salvación y la vida eterna. Entonces ofrece el divino sacrificio por todos los hombres, cristianos, vivos y difuntos, para la salvación eterna. Aunque no haría otra cosa que este ofrecimiento de la misa y estas oraciones, realmente el sacerdote es el benefactor número uno de la humanidad. Y por desgracia hoy hay pocas vocaciones y muchas vocaciones fueron abortadas. Varias razones intervienen, no quiero entrar en detalles, pero si hoy hay jóvenes que Dios llama a su servicio, pone en su corazón ese deseo de consagrarse a su servicio y continuar la obra de Cristo, porque el sacerdote en lo concreto actúa en persona Christi, y bien, hijitos, hermanitos, no hagan los sordos, no hagan los sordos, ¿por qué? Y porque, como decía Santo Cura de Ars, pongan ahí 200 ángeles, no pueden perdonar el menor pecado. Pongan ahí la misma Virgen Santísima, Madre de Dios, no puede perdonar el pecado de un pobre pecador. Puede interceder, pero no puede perdonar. Ponga ahí un pobre sacerdote, el más humilde de la tierra, y bien, dice, yo te absuelvo de tus pecados. En la mano del sacerdote está la llave del cielo, la llave del paraíso, y también la del infierno, la cierra, para cerrarla. Sean lo que sean los pecados que ha hecho un pobre pecador, y bien, el sacerdote representa a Cristo y actúa en nombre de Cristo, o más bien Cristo actúa mediante él como instrumento suyo para perdonar los pecados de este pobre hombre que tenía la puerta del infierno eterno abierta. Y al perdonar sus pecados, el sacerdote aplica la redención de Cristo a esta alma. Lo purifica, lo santifica, lo ilumina, le devuelve la gracia, la santidad, le devuelve el Espíritu Santo, le devuelve las virtudes infusas, teologales, morales y dones del Espíritu Santo, y cierra la puerta del infierno y expulsa al demonio. Un día dijeron al Santo Cura de Ars de hacer un exorcismo, y el santo dijo, el mejor exorcismo es una buena confesión, y tenía razón. Y bien, este santo sacerdote confesaba, hace poco leí que hasta 18 horas por día confesaba, que sean 3, que sean 4, que sea una, aunque sea un solo pecador que se confiesa, realmente el sacerdote es, de un cierto modo, podemos decir, su salvador, o co-salvador, porque con Cristo lo salva. Entonces, queridos hermanos jóvenes, si Dios toca su corazón, pone en su mente este deseo, no apagarlo, no apagarlo. ¿Por qué? Y porque Dios nos ha creado, es verdad, eso lo sabemos todos. Pero ¿para qué Dios nos ha creado? Para llegar al cielo, también lo sabemos esto. Es para todos los hombres esto. Pero ¿en qué
Dios quiere que le sirvamos en este mundo. Y bien, unos están llamados a continuar la creación de los hombres mediante el santo matrimonio sacramento y otros mediante la vida religiosa, que sea de sacerdocio, sea vida religiosa, de religioso o religiosa. Entonces Dios toca sus corazones y bien no hacer el sordo y no exponerse también a peligros que pueden abortar la vocación. Porque cuando el demonio ve que un joven, una joven quiere consagrarse a Dios, bien hará todo su posible para abortar esta vocación. ¿Por qué? Y porque el demonio mide más que nosotros lo que representa el sacerdote. El enemigo número uno del demonio en la tierra es el sacerdote. ¿Por qué? Porque como le dije, tiene la llave del cielo y la del infierno. Para cerrarla del infierno y abrirla del cielo. No, no es poco, no es poco. Entonces, cuiden su vocación. Si Dios los llama, cuiden su vocación, recen su rosario cada día. Uno es bueno, dos mejor, tres mucho mejor. Organizándose un poco, sí se puede rezar tres. Cuesta un poquito a veces, pero desde la mañana si uno reza, sí se puede rezar. Y también acérquense a los sacramentos. Como dice Santo Alfonso, la casa que se limpia regularmente queda limpia. Entonces, cada vez que pueden confesarse, comulgar, háganlo, porque en cada confesión y cada comunión ustedes reciben una infusión de la gracia, aumenta la fe, la esperanza, la caridad, aumenta la presencia del Espíritu Santo y con el Padre, el Hijo en su alma y aumenta las virtudes. Entonces, cuídense, no exponerse a tentaciones, digamos, mediante el Facebook, mediante el Internet, mediante la televisión, mediante amistades que ustedes saben que no son muy buenas. Si Dios los llama y ustedes colaboran, dichosos son. Pero si los llama y no hacen caso, el peligro es grande. ¿Por qué es grande? Porque Dios, dije, y llama a cada uno en una vocación, y tenemos que servir a Dios en esta vocación. Si Dios te llama a su servicio y se hace el sordo, a lo tonto, y bien va a tener problemas. ¿En qué tipo? Y bien se priva de muchas gracias, bendiciones que estaban destinadas a tu alma mediante este santo sacramento. Y también estamos familias católicas numerosas. ¿Por qué? Porque de la familia numerosa sale el sacerdote. Y si no hay hijos, ¿de dónde van a salir las vocaciones? Entonces, los que están casados, los casados que nos escuchan, yo los animo a hacer obra de Dios en su matrimonio y no ser, egoístas en sentido materialista actual. Y bien, si Dios les da hijos, bienvenidos. ¿Por qué? Porque los esposos también son colaboradores de Dios en el matrimonio. El gran escritor católico argentino, Hugo Bast, escribió una página maravillosa sobre el sacerdocio. Quiero presentarla aquí. Realmente es algo maravilloso. El texto empieza con la palabra cuando se piensa. Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote. Sí, ni la Santísima Virgen María puede hacer lo que hace un sacerdote. Cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote. Entonces, queridos hermanos, ni los ángeles, ni los arcángeles pueden hacer lo que hace un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo, con todos los esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre para alimentar al mundo. Y que este portento, este milagro, ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. Solo el sacerdote bien tiene este poder maravilloso, extraordinario, de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo y alimentar las almas. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna.
El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene la vida eterna. Queridos hermanos, en cada misa, además de ofrecer el cuádruple sacrificio de adoración, de propiciación, de acción de gracias, de petición, bien, alimenta las almas con el pan de los ángeles. Realmente, el cristiano que comulga en estado de gracia recibe cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo. No es poco, no es poco. Nadie puede hacer esto, absolutamente nadie. Y por eso siempre el demonio, como dice San Alfonso de Ligorio, ha tratado siempre de falsificar la misa, falsificar la fe para privar a los hombres de este alimento divino. Cuando se piensa, dice Hugo Mast, en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante, lo desata Dios. Queridos hermanos, hay hoy la gente anda triste. Cuando uno ve a la calle la cara de la gente, pobre gente, y realmente andan como ovejas descariadas, sin pastor, sin alimento, sufren por eso tantos suicidios, tantos divorcios, tantos adulterios, tanta bajeza de las costumbres, tanta de Sodoma y Gomorra incluso, tantos niños matados, tantos pecados claman el cielo, porque la sociedad vive en pecado. Y a ojos humanos, si pensamos los mandamientos de Dios y el comportamiento de la gente de hoy, bien, la mayoría de la gente vive en pecado mortal. Es gravísimo esto. ¿Y por qué? Y porque no hay pastores, no hay sacerdotes que les enseñan el camino de Dios. Cuando Santo Cura de Ars fue a Ars, preguntaba a un pastorcito de ovejas, hijo, ¿por dónde llega Ars? Le enseñó el camino. Y dijo, muchas gracias, tú me has enseñado el camino de Ars y yo te enseñé el camino del cielo. Bendito sea Dios. Y este simple cura, este pobre cura, bien, llegó a ser el campeón de Cristo. Y hoy el santo patrón de todos los párrocos del mundo. Entonces, hoy, ¿cuántos están en asilos psiquiátricos? ¿Cuántos están consultando brujos, hechiceros, psicólogos, hipnotizantes, esto y aquello? Y están, ¿y cuál es su problema? Su problema es el pecado. Y ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede libertar los pecados. Y el psiquiatra ateo, freudiano, anticristiano, más bien va a hundirlo más en sus pecados, en lugar de salvarlo. El 90% y 95% quizás de los problemas actuales de psicólogos, antes los curas, los sacerdotes lo arreglaban con su sabiduría, ciencia teológica y moral cristiana, y sobre todo confesándolos, libertándolos del pecado. Entonces dice aquí Hugo Mast, cuando se piensa en el otro milagro, que solo puede realizar el sacerdote, perdonar los pecados. No es poco, no es poco. El más grande pecador que entra en una iglesia o que visita a un sacerdote, bien, entra cargado, realmente cargado de pecados, y sale limpio, puro, santo. San Antonio María Claret, en su libro maravilloso llamado Explicación de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio, dice... si uno viera un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco, igual que ver un demonio. Y bien, Santa Catarina de Siena dice, bien, si uno ve un alma en estado de gracia, se pondría de rodillas para adorarla si no supiera que hay un solo Dios arriba. Así que, hermanos, esto es lo que hace el sacerdote. El sacerdote no es un asistente social. El sacerdote no es un agitador social, político, económico. El sacerdote no va a hacer teología de disque liberación que no libera nada, sino siembra odios, rencores, revoluciones, guerras civiles y pobreza. El sacerdote es el hombre de Dios, lleva las almas a Dios, predica la paz, la concordia, la caridad entre los hermanos, reconcilia a los enemigos, protege el matrimonio, educa a la juventud y lleva a todos a Dios, al cielo. No es poco, no es poco. Aunque no haría otra cosa el sacerdote que celebrar el santo sacrificio por vivos y difuntos como un paraguas contra la maldición de Dios que envejece nuestros pecados y confesar, perdonar los pecados, y bien es el benefactor número uno de la humanidad. Es algo muy importante. También sigue diciendo Hugo Bast, cuando se piensa que la humanidad se ha redimido,
rescatado, liberado, y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Y es verdad. Solo el sacerdote puede alimentar a los hombres con el pan de los ángeles. Hace poco visité a un amigo mormón. Buen hombre, realmente. Espero que un día se haga católico y recemos por él, por favor. Y bien, yo tratando un poco de hacerlo pensar, dije, mire, ¿desde cuándo usted no ha comulgado? Dijo, domingo pasado. Bien, ¿y quién consagró el cuerpo de Cristo? Dice yo. Pero usted no es sacerdote. No es sacerdote, aunque diga sacerdote mormón, no sé qué, no tiene nada de esta pobre gente. Entonces realmente es a llorar de ver tantos y tantos cristianos católicos robados a la iglesia, engañados con un falso evangelio y descuidados por el modernismo actual, por desgracia, que tomó el control de la iglesia. Y bien, esta pobre gente está privada del cuerpo sangre de Cristo. Entonces, cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste, sigue viviendo porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de este cuerpo, de esta sangre. Que hermanos, más o menos todavía la sociedad funciona. ¿Por qué? Y porque queda algo de cultura cristiana, queda todavía algo de católico en la sociedad. Pero en la medida que la gente se paganiza, Dios mío, cómo va a parar esto? Bien, será realmente peor que Sodoma y Gomorra, y de hecho ya estamos, y habrá un diluvio de fuego, yo pienso de fuego. San Pedro habla de el mundo será purificado por el fuego, una guerra mundial. Es algo tremendo. Pásame el sacerdocio ahí, sacerdocio. Entonces es algo grave, ¿sí? Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre, moriría si llegara a faltarle ese poco de pan y este poco de vino. Eso también es importante. Bien, nadie, absolutamente nadie puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo si no es sacerdote. Hoy son millones y millones los católicos en África, en las Américas católicas hispanas, que perdieron la fe católica. ¿Y de qué se alimentan? Una galleta, un poco de un jugo. Eso no es normal. No es normal. Lo que hoy necesitamos, bien, es un ejército de sacerdotes. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltar ese poco de pan y ese poco de vino, dice Hugo Bast. Cuando se piensa que eso puede ocurrir, ahora pasa otra etapa, Hugo Bast. Cuando se piensa que eso puede ocurrir, faltar este poco de pan y este poquito de vino, que es pan de los ángeles, porque están faltando las vocaciones sacerdotales. Están faltando, y esto lo escribía, pienso, en los años 50 del siglo pasado. Y que cuando eso ocurra, se conmoverán los cielos y esta era la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla. Y las gentes gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se lo dé. Y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien las absuelva. Y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Es tremendo esto. Esperemos que no sea una profecía. Y en la medida, queridos hermanos, que el pueblo se hace apóstata, pierde la fe, y bien esto llega. ¿Cuántos hoy, millones de católicos, casi nunca se confiesan, nunca comulgan? ¿Y cómo quiere que vivan cristianamente? ¿Cómo quieren que respeten su matrimonio? ¿Cómo quieren que actúen cristianamente? No es posible. Las vocaciones están faltando. Y cuando eso ocurra, se conmoverán cielos y tierra, como si Dios hubiera dejado de sostener la tierra. Y las gentes gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien se los dé. Bien, ¿qué está pasando hoy en la sociedad? Bien, todos buscan la felicidad, incluso los de los vicios, que no podemos ni nombrar aquí. Buscan la felicidad donde no está. Y mientras más pecan, más son desgraciados. ¿Y qué hace el demonio? Después los lleva al suicidio y al infierno.
Pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las absuelva. Es decir, si no hay sacerdote, no hay perdón de los pecados. El día de la resurrección, nuestro Señor apareció a los apóstoles diciendo: recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que quedar retenidos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Bien dicho, bien pensado, es verdad. Cuando se piensa que un sacerdote hace falta más que un rey, más que un presidente, más que un diputado, más que un senador, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un ingeniero, más que un maestro. ¿Por qué? Porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Entonces, el sacerdote no es un hombre cualquiera. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo, que está ahí repitiendo el mayor milagro de Dios. Es así, cuando usted ve a un sacerdote confesar, ve dos personas, el cristiano penitente y el sacerdote. Pero al lado del sacerdote, arriba está Cristo. Es Cristo que usa el sacerdote para perdonar los pecados y abrir la puerta del cielo. Es Cristo que usa el sacerdote para renovar con la misma eficacia su sacrificio en nuestro provecho. Cuando se piensa todo esto, dice Hugo Bast, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Es decir, que, hermanos, en los tiempos cristianos, bien, muchas familias hacían realmente todo lo que podían para producir vocaciones o apoyar las vocaciones cuando ellos no tenían hijos. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos cristianos tenían por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo. Entonces, el que provoca una apostasía o aborta una vocación es como vender a Cristo, ser un Judas. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela, más que un hospital, es un seminario y un negociado que necesitamos. ¿Por qué? Y porque si hay sacerdotes, habrá escuela y hospital también. ¿Quién construyó los primeros hospitales del mundo durante siglos y siglos? Los sacerdotes, la Iglesia Católica. ¿Quién construyó las primeras escuelas y primeras universidades? La Iglesia Católica. ¿Quién hizo los asilos de ancianos, de niños minusválidos, de enfermos? La Iglesia, los sacerdotes. ¿Acaso no conocen a San Vicente de Paul? Los ancianos, los niños huérfanos, los pobres del campo, todos, y cuidó a todos. ¿No conoce a San Juan Bosco, padre de la juventud de la calle? Si me acuerdo bien, don Bosco juntó a todos esos pobres muchachos que muchos de ellos acababan en la cárcel y los hizo muy honrados padres de familia y buenos cristianos, y hasta unas, pienso, 600 vocaciones produjo. Entonces, aquí Hugo Basti tiene razón. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela, más que un hospital, es un seminario, un noviciado que necesitamos. Entonces, es muy importante esto. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario, un noviciado, es multiplicar los nacimientos del Redentor. Si quieres, hermanos, también a los que nos escuchan, bien, los seminaristas en el seminario y las religiosas en el convento no viven de aire y agua, hasta el agua se paga hoy, por desgracia. Entonces, ayudar
a los seminaristas, bien, es grande caridad y es colaborar con Cristo en la salvación del alma. Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven seminarista o de un novicio es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar el mundo. Esto dijo Hugo Bast, este gran escritor católico argentino que murió en 1963. Entonces, queridos hermanos, sí tenemos que apoyar, animar, adelantar lo que son las vocaciones. Si hoy necesitamos un ejército, podemos decir, de buenos sacerdotes, pero formados en la formación auténtica católica, en la filosofía, en la teología, en la liturgia, en el catecismo, en todo lo tradicional. No hay de otra. Si seguimos las huellas de los santos, bien tendremos frutos de santos. Si seguimos huellas de unos aventureros que reformaron todo y 50 años después vemos que realmente es un fracaso en muchos lugares, bien mejor seguir las huellas que dieron frutos buenos. Entonces recemos por las vocaciones y los jóvenes que piensan, digo, a la vocación, cuídense, no abortar su vocación con imprudencias, más oración, más sacramentos y más lecturas de vida de santos. Por ejemplo, Santo Ignacio de Loyola, después de su caída en la guerra, su herido y 3 veces operado, y bien, gracias a Dios, no tenía delante el nariz, el celular, el Facebook, el televisor, bien, ha leído libros de santos, la imitación de Cristo, la vida de Cristo, y cuando ha leído la vida de los santos, dijo, pero ellos también son militares, pero soldados de un rey inmortal. ¿Por qué yo no puedo hacer lo que hizo San Antonio Abad, San Pedro, San Pablo, San Francisco o Santo Domingo? Y finalmente llegó a ser el gran Santo Ignacio, que realmente puso un frenazo a la herejía luterana y durante siglos con sus compañeros, los jesuitas del pasado, los verdaderos, fue un misionero en todo el mundo, mandó sacerdotes para evangelizar. Entonces, lean la vida de santos, lean la vida de los santos y vale la pena leerlas. Si alguien quiere vida de santos, que me escriba y me contacte, yo se los mando. Tengo varios electrónicos. Veamos lo que dice aquí, lo que dicen los santos acerca precisamente de la dignidad sacerdotal. Hagamos hablar los santos, ¿por qué? Porque ellos saben de qué hablan. Y bien, Santo Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 107, segundo obispo después de San Pedro en Antioquía de Siria, dice Santo Ignacio que el sacerdocio católico cristiano es la dignidad suprema entre todas las dignidades creadas. Es la dignidad suprema. Santo Efrén la llamaba dignidad infinita. De hecho, nunca aceptó sacerdote, él quedó diácono por humildad, igual que San Francisco de Asís. San Juan Crisóstomo dice que el sacerdocio, aun cuando se ejerza en la tierra, ha de contarse entre las cosas celestiales. Este mismo San Juan Crisóstomo dice en su libro sobre el sacerdocio, dice, un santo ha visto muchos ángeles rodeando el altar cuando el sacerdote ofrece el Santísimo Sacramento. Y otro escritor cristiano de los primeros siglos dice, Casiano decía que el sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que todas las grandezas del cielo, siendo mayor que él solo Dios. Y bien, solo Dios está por encima del sacerdote. Y el Papa Inocencio III aseguraba que el sacerdote está colocado entre Dios y el hombre, siendo inferior a Dios y superior al hombre. San Dionisio llama al sacerdote hombre divino, y por lo que decía que su dignidad es divina. Es decir, ejerce realmente, tiene poderes divinos. Hay 5 sacramentos, queridos hermanos, que solo el sacerdote puede dar.
5 sacramentos que no pueden existir en la tierra sin el sacerdote. Perdón los pecados, solo el sacerdote puede perdonar. Ofrecer el santo sacrificio por vivos difuntos, la Santa Misa, solo el sacerdote puede hacerlo. Dar el Espíritu Santo en la confirmación, solo el sacerdote mayor obispo o sacerdote puede darlo. Dar los santos óleos, extrema unción, para allanar el camino de la salvación frente a los que van a la eternidad. Solo el sacerdote y solo el sacerdote mayor obispo puede hacer esos otros sacerdotes. Entonces hay 5 sacramentos que absolutamente nadie puede dar si no es sacerdote. Ahora imagínense una sociedad sin sacerdote. ¿Qué tendrán? En máximo tendrán el bautismo y el matrimonio. El bautismo en caso de necesidad, la iglesia permite a cualquier persona de bautizar si sabe bautizar, y el matrimonio, los ministros son los esposos. Pero aunque se casen, no van a tener ni el perdón de los pecados, ni alimento divino que es la Eucaristía. Entonces sí necesitamos sacerdotes. Y dichosos 1000 veces los que están llamados a ejercitar este oficio divino. Sant'Alfonso de Ligorio, en su librito llamado Dignidad y Santidad Sacerdotal, o La Selva, dice: la dignidad del sacerdote se mide por las grandes funciones que tiene que desempeñar. Los sacerdotes están elegidos por Dios para tratar en la tierra todos los negocios e intereses divinos, como dice San Cirilo de Alejandría. Y San Ambrosio, que convirtió a Santo Agustín, llamaba al ministerio sacerdotal profesión divina. Es verdad, es profesión divina. Por eso el demonio odia a los sacerdotes, calumnia a los sacerdotes, persigue a los sacerdotes. ¿Por qué? Y porque él sabe lo que hace el sacerdote. Cuando el sacerdote celebra la misa, bien, absolutamente paraliza al demonio. Los demonios están paralizados. La sangre divina cubre la tierra, protege a los pecadores incluso. Entonces, sí tiene razón San Ambrosio diciendo: el sacerdote tiene un misterio, una profesión divina. El sacerdote es el ministro constituido por Dios como embajador público de toda la iglesia, para honrarlo y para alcanzar de él todas las gracias, misericordias necesarias a los fieles. Toda la iglesia, sin los sacerdotes, no puede tributar a Dios tanto honor ni alcanzar de él tantas gracias como un solo sacerdote que celebra una misa. Porque toda la iglesia sin sacerdotes no podría tributar a Dios honor mayor que el sacrificio de la vida de todos los hombres. Pero ¿qué valen las vidas de todos los hombres en comparación del sacrificio de la vida de Cristo, que es sacrificio de valor infinito? Nada puede superar el sacrificio de Cristo. Y nadie puede renovar, ofrecer el sacrificio de Cristo si no es sacerdote. Santo Alfonso sigue diciendo: ¿qué son todos los hombres ante Dios sino un poco de polvo? Pero el sacerdote representa a Cristo y hace presente este sacrificio. Por eso el sacerdote que celebra una misa tributa a Dios honra infinitamente mayor, sacrificándole a Jesucristo que la que todos los hombres le tributarían muriendo por él, con el sacrificio de su vida. Además, el sacerdote con una sola misa tributa a Dios más honor que el que le han tributado y tributarán todos los ángeles del cielo con María Santísima, quienes no pueden tributarle culto infinito como el sacerdote que celebra en el altar la misa, que tiene un valor infinito. Añádase que el sacerdote al celebrar ofrece a Dios un tributo de agradecimiento digno de su bondad infinita por todas las gracias concedidas hasta los bienaventurados del paraíso. Tributo de agradecimiento digno de Dios que todos los bienaventurados juntos no le pueden tributar. De donde se desprende que aún en este respeto la dignidad del sacerdote está por encima de todas las dignidades aún celestiales. Se cuenta, pienso en la vida de San Francisco de Sales, que un santo veía un seminarista con su ángel de la guarda, y cada vez que el seminarista entraba a salir de la iglesia, el ángel lo precedía, iba delante.
Pero el día de su ordenación, el ángel se puso de lado para hacer pasar primero al sacerdote. ¿Por qué? Y porque tiene los poderes de Cristo que el ángel no tiene. Entonces, Santo Alfonso sigue diciendo, además el sacerdote es embajador enviado por el universo entero ante Dios para interceder y alcanzar sus gracias en favor de todas las criaturas, como lo dice San Juan Crisóstomo. Y San Efrén de Siria añade que el sacerdote trata familiarmente con Dios. Y una palabra que para el sacerdote no hay puerta cerrada. Jesucristo murió para crear un sacerdote. No era necesario que el Redentor muriese para salvar al mundo, pues bastaba que derramase una gota de su sangre, que vertiera una sola lágrima, que prorrumpiese en una plegaria. Pero quiso morir, y este sacrificio infinito de la cruz lo confió a su sacerdote para renovarlo con la misma eficacia en nuestro provecho. Los sacerdotes, dice Santo Ignacio de Antioquía, son los dispensadores de las gracias divinas y los asociados de Dios. El honor y la columna de la iglesia son a la vez las puertas y los porteros del cielo, dice San Próspero. Entonces, queridos hermanos, que si Dios pone en su corazón este deseo del sacerdocio, bien agradezcan al Señor, cultívenlo. Y de veras hoy, a mis 60 años, si yo no fuera sacerdote, iría corriendo al seminario. ¿Por qué? Porque el mundo actual, la sociedad actual, todas estas pobres familias hoy con tantos problemas, ¿qué necesitan? Un guía, un padre, un amigo, un sacerdote que pueda descargarlas de estas cargas pesadísimas del pecado y alimentarlas con el cuerpo y sangre de Cristo. Y defenderlas también, defenderlas, porque tantas familias hoy están en divorcio, incluso casadas por la iglesia, pero divorciadas. Porque no han tenido sacerdotes, porque no han tenido guías, porque no fueron formados, alimentados, guiados, protegidos. Y porque hoy tantos jóvenes andan como andan, y porque no están formados. Entonces, sí necesitamos sacerdotes, necesitamos vocaciones y también necesitamos monjas. ¿Por qué? Y porque donde hay vida religiosa, la familia queda de pie. Entonces, dichosos 1000 veces los jóvenes que piensan en el sacerdocio, que piensan en la vida religiosa. También estamos monjas y monjes, y dichosos los que realmente llegarán a ofrecer un día, tener en sus manos al cuerpo de Cristo. Santo cura de Ars, cuando consagraba la hostia, miraba sonriendo qué pasaba, y bien, a veces veía hasta el niño Jesús en la hostia, sobre el altar, se sonría. Entonces, queridos hermanos, sí necesitamos vocaciones, ya lo dije varias veces, necesitamos sacerdotes, y un sacerdote que cumple con su deber como Dios manda, no debe tener miedo. Quizás ustedes conocen casos desagradables, como dijo el Papa Benedicto en su tiempo, por desgracia, por haber sido mal formados, hubo caídas, hubo escándalos, es verdad. Y el Papa Pablo II, en su ópera Omnia, según tomo 4, primera parte, bien dice, se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y la liturgia fue manipulada, y por eso los cristianos están en el relativismo. Y bien, nosotros rechazamos esos errores. Nosotros queremos la tradición de la iglesia, queremos seguir las huellas de todos los papas y santos, y ser sacerdotes de la iglesia católica, y ofrecer no un memorial, no una fiesta, no un banquete, sino ofrecer el santo sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar, con la misma eficacia en nuestro provecho, en provecho de la humanidad, en provecho de la gloria de Dios, salvación de las almas, de los vivos y de los difuntos. Que todos los santos sacerdotes del cielo, todos estos campeones de Cristo que llevaron millones de almas al cielo con ellos directo o indirectamente, nos ayuden a
tener el deseo de servir a Dios en esta profesión divina, como dicen los santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Abisme et super nivem de alba.